Hola, hola queridos amigos, ¿cómo andan? Es realmente una alegría poder encontrarnos con ustedes por este medio que es YouTube. Como cada semana tratamos de entregarte un pequeño resumen de algunos párrafos, algunas citas del libro complementario a la escuela sabática. Seguramente estás estudiando de forma personal la escuela sabática y estamos iniciando esta semana la lección número 6. Te recordamos que la lección pasada, lección 5, y la de esta semana, lección 6, están conectadas. Estamos estudiando los 3 mensajes de los ángeles de Apocalipsis capítulo 14. Estamos viendo algunas frases más pequeñas, algunas palabras específicas. Hemos estado viendo el Evangelio eterno, hemos estado viendo temed a Dios, hemos estado viendo darle gloria. La semana pasada estuvimos viendo acerca de la hora de su juicio ha llegado y hablamos acerca de por qué el juicio es una buena noticia a la luz de la palabra de Dios. Y en esta semana nos quedó inconclusa un aspecto de la hora del juicio, porque dice el primer ángel dice la hora de su juicio ha llegado. Lo que más vimos en el factor tiempo la semana pasada ha sido de que el tiempo de la palabra llegado o ha llegado está en un tiempo presente, es decir, no dice futuro, llegará, sino que está ahora llevándose a cabo. La pregunta es, ¿cuándo inició ese juicio? Eso es lo que vamos a tratar de responder esta semana. Vamos a estar estudiando los 2 capítulos de Daniel, son 2 capítulos que están estrechamente concatenados, o sea, vinculados. Si tú no los lees juntos, no vas a entender, porque los capítulos y los versículos, fue dividida la Biblia en versículos y capítulos mucho tiempo después de que el canon se había cerrado. La organización entre capítulos y versículos no están inspirados. Entonces, si uno lee por ahí o desconecta el capítulo 8 del capítulo 9, nos quedamos con un espacio sin responder. Por eso es necesario que nosotros contemplemos la Biblia de forma armoniosa, olvidando por ahí que es difícil, que realmente la división de capítulos y versículos es de hecho una bendición, pero por allí dejar un poquito de lado la organización de la Biblia y poder concentrarnos más en el hilo temático que viene tratando. Este es el caso de Daniel 8 y 9. Si lo hacemos así, seguramente te va a ser de mucha bendición. Como te acabamos de decir, tienes que estudiar Daniel 8 y Daniel 9. Si no, esta lección va a estar muy compleja de comprender. Acá te vamos a dar un resumencito en estos videos de algún que otro párrafo importante, pero el marco general lo tienes que hacer con tu estudio personal. Si no, vamos a quedar muy incompletos en la información. Algunos aspectos cuando miramos algo de profecía. La profecía bíblica sigue un lineamiento histórico. No hay baches, no hay espacios inconclusos, sino que cae un imperio, se levanta otro. Cae ese imperio, se levanta el siguiente. Cae ese siguiente, se levanta otro. No hay espacio a que se corte la corrida del tiempo. La continuidad temporal no acaba. Otro aspecto importante de la profecía es que Daniel y Apocalipsis en la Biblia emplea un simbolismo mediante bestias, mediante acciones de estas bestias, mediante palabras o frases que son simbólicas, como por ejemplo los 1260 días que ya estudiamos en Apocalipsis 12 cuando estudiamos en la lección número 1 de este trimestre. Esa es una frase simbólica, o sea, el factor tiempo, así también como las imágenes son simbólicos, el tiempo también es simbólico. La única parte cuando no es simbólica el tiempo, ¿sabes cuándo es?
cuando Cristo está presente. Si Cristo no está presente en la profecía, el tiempo del cual se habla es un tiempo profético. Si Cristo se hace presente, son años y días literales. Bueno, algunos de estos aspectos van a entrar en juego en Daniel 8 y 9. Dice el autor: anteriormente ya mencioné que un día profético equivale a un año literal. 1260 días equivale a 1260 años. En la profecía bíblica, cuando tenemos imágenes simbólicas, también tenemos profecías simbólicas de tiempo. Daniel, dice el autor, se asombra al darse cuenta de que la respuesta de Gabriel a su oración es mucho más amplia de lo que él se imaginaba. Recuerda que en Daniel 8, la visión que tuvo Daniel se le explicó. Lo que no entiende Daniel es la audición entre los dos seres que hay de Daniel 8:14. Cuando Daniel trata de entender, el versículo 26 dice: yo no entendía. Es decir, que Daniel se enfermó, emocionalmente quedó impactado por la audición, no visión, porque eso se le explicó completamente a Daniel, pero sí él quedó impactado por la amplitud de lo que el ángel le va a decir en Daniel capítulo 9. Y es interesante que entre el capítulo 8 y el capítulo 9 nosotros leemos y parece todo de continuo, ¿no? De continuo, aparece el 8 y luego el 9. Pero sabes que entre el capítulo 8 y el capítulo 9 pasaron 13 años. Es decir, hay una brecha de tiempo muy importante. Dios tuvo paciencia para con el anciano profeta y Dios le entregó esta aclaración que estamos nosotros viendo. El ángel Gabriel lleva a Daniel a lo largo de las edades y le revela la verdad sobre la venida del Mesías, dándole las fechas exactas del comienzo de su ministerio y de su cruel muerte. Luego lo lleva siglos hacia el futuro y revela el inicio del juicio de Dios en el cielo. Esta sorprendente profecía revela detalles minuciosos del futuro que solo Dios puede conocer. Es interesante lo que dice ahora el autor. Algunos creen que los 2300 días son días literales. Noten ustedes, hoy hablábamos de tiempo profético y hay muchas iglesias, muchos creyentes sinceros, devotos, que creen que este tiempo es literal. Creen que este cuerno pequeño de Daniel 8 se relaciona con el líder seleucida Antíoco Epífanes. Era una de las fragmentaciones del imperio griego, el cual atacó a Jerusalén y profanó el templo judío. Pero, ¿qué enseña la Biblia?, dice el autor. La palabra de Dios es clara. Gabriel dice que la visión es para el tiempo del fin. Y Antíoco ciertamente no vivió en el tiempo del fin. Antíoco vivió allí por unos 165 años antes de la llegada del Mesías. Ni por rastro estamos hablando del tiempo del fin. Si nosotros miramos el escenario profético, la profecía empieza el proceso del fin a finales del siglo XVIII. Desde 1790 en adelante se hace la apertura del tiempo del fin. Por eso es importante entender las palabras tiempo del fin como aparece en Daniel 8:17. Es para el tiempo del fin, le dice el ángel Gabriel. Ahora miren lo que va a decir de Daniel 8 el autor. La redacción de Daniel 8 es fascinante. Del carnero, o sea, Medo-Persia, se dice que se engrandecía, versículo 4. A Ciro, el líder persa, siempre se le conoció como Ciro el Grande. Del macho cabrío, Grecia, que es la bestia que sigue a el carnero, Grecia se dice que creció en gran manera, versículo 8. A Alejandro se lo conoce como Alejandro Magno. Del poder representado por el cuerno pequeño,
que seguidamente se eleva, se dice que creció mucho, versículo 9. Cualquiera que sea este nuevo poder debe ser mayor que Ciro y que Alejandro. Mira esto, Antíoco Epífanes fue un líder seleucida poco conocido y no se ajusta a las especificaciones de esta profecía. Y el autor da un concepto personal, dice: prefiero aceptar lo que dice Gabriel que cualquier opinión humana. Luego dice esta cita: en Daniel 8 comienza a dar la explicación de la profecía de los 2300 días. Afirma que el carnero representa a Medo-Persia y el macho cabrío a Grecia. Es más, el ángel mismo se lo dice, no tenemos que especular con eso. Lo puedes leer en Daniel 8, 20 y 21. Continúa describiendo el cuerno pequeño, la Roma, que tiene dos facetas. Primeramente la Roma imperial o pagana, como se le dice, y luego pasa a una faceta espiritual vertical. La primera Roma actúa de forma horizontal, terrenal, y luego pasa a una faceta de inmiscuirse en asuntos religiosos, de un accionar horizontal a un accionar vertical. Luego describe un poder político religioso que surge de Roma y que establecerá un sacerdocio terrenal y cambiará la ley de Dios. Ahí está, primeramente, el aspecto terrenal, histórico, de la Roma imperial. Y acá estamos viendo de la Roma religiosa, o como también se conoce, la Roma del papado, la Roma papal, que fue el poder que luego, cuando cayó la Roma imperial, tomó ese vacío de poder y empezó a perseguir al pueblo de Dios, que fue durante la Edad Media. Pero cuando se dispone a explicar del tiempo de la purificación del santuario, algo le sucede a Daniel. Se muestra abrumado y confundido por lo que Gabriel le ha mostrado, tanto que se desmaya. Al final del capítulo 8, vemos que Daniel no entiende la visión y necesita la dirección divina. Querido amigo, querido hermano, entender las profecías no es fácil. Estudiar las profecías no es fácil. Requiere de mucho tiempo de lectura, de análisis. Por eso te pedimos que no nos creas de forma tan rápida. Estúdialo con oración, medítalo con el Dios del cielo y que su Santo Espíritu te muestre lo que la profecía nos está enseñando. El centro de la profecía en la primera porción, que son las 70 semanas, el centro, la persona, el protagonista es el Mesías. Y la segunda parte del período de los 2300 tardes y mañanas, luego de que las 70 semanas culminan en el año 34, lo que ocurre es los 1810 años subsiguientes van a llevarnos hasta el levantamiento del anuncio del juicio de Dios. Ese juicio que nosotros estuvimos estudiando la semana pasada. Por eso te pedimos por favor que esta semana te dediques a estudiar, que esta semana dediques tiempo a leer la Biblia. Hazte un momento en el día. Yo sé que estamos cargadísimos de actividades, lo sé, pero yo quiero pedirte de todo corazón que coloques una prioridad de estudio esta semana. Te mandamos desde nuestro canal un gran abrazo y recuerda, déjate enseñar por la palabra de Dios. Bendiciones para ti y nos vemos en la próxima. Chau, chau.